Pues buen día nuevamente, tardes o días desde donde nos estén escuchando, y aquí estamos retomando junto con Rodrigo estas conversaciones de los jueves. Como saben, hemos estado haciendo durante varios años todo lo que es un seguimiento de la escucha social, identificar este tema social, estas emociones, estos sentimientos, y para nosotros lo más importante es ¿qué otras cosas se hablan dentro de estas plataformas, en esta escucha social, que como siempre decimos, forman parte de esta extensión del día a día de nosotros, los ciudadanos? Hemos manejado últimamente un concepto donde hablamos de ciudadanos bipolares, pero yo diría dos sistemas referidos a cómo llevamos nuestra vida, no solo en el contacto físico, sino nos traemos muchas cosas de este espacio digital, de este espacio en las redes sociales, y nos las llevamos a nuestro día a día, a nuestra conversación en una comida, en el trabajo, reflejado durante que nos movemos hacia nuestras oficinas, hacia nuestras casas. Y precisamente en esta intersección que se da entre estas dos vidas, quizás que tenemos estos comportamientos que tenemos en lo digital, no puede ser menor, no deja de ser menor el peso ya que tiene el hacer esta escucha social, este análisis, entender, comprender estos comportamientos, identificar estos insights. Como siempre, en sentidos de gestión gubernamental, en gestión de políticas públicas, más allá de la comunicación pública, también se traduce en cómo enfocar esta interacción con el ciudadano, que el ciudadano hoy también se apropia de estos espacios para contribuir, co-crear y ser más que un observador, un eh, operador también de la gestión pública, ya no solo desde un punto de vista de crítica o de queja, existen las dos, sino también que se apropia y se convierte en este influenciador, en este amplificador de una gestión, de un candidato, de un programa político y de una cotidianidad. ¿Qué hemos estado haciendo en lo que va de mes? Aquí hicimos un corte el 16 de abril que Rodrigo más adelante va a compartir algunas de los insights que hemos visto. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este análisis que hicimos? Algo que no se habla de esta misma manera o no se enfoca muchas veces en la escucha, pero como decía, hay esta intersección entre el espacio virtual digital y el físico, y es el tema económico. Pero el tema económico muchas veces se enfoca o se queda a nivel de discurso político, a nivel de comunicación, de gobierno, incluso de acciones de política pública. Es un espacio que se ve que hay sordera o no un entendimiento o no una intención de entender cómo se está conversando estos temas económicos. Y esto, como bien lo definíamos en el análisis, es un efecto bola de nieve. ¿En qué sentido? Todos estos temas que se dan de la geopolítica, lo que hemos visto con Irán, cómo esto está repercutiendo en la economía occidental, que no es ajena a la economía latinoamericana y particularmente la mexicana, el día a día que vivimos los mexicanos, cómo todo esto se entrelaza y surge esta conversación donde no es un pico de conversación por un día, por algo que salió en la mañanera o por algo que dijo la oposición o por alguien influencer que hizo una sátira de esto. Simplemente es ya esta realidad que se va construyendo, estas percepciones y estas conversaciones que van más allá de, pues, cómo se concibe incremento de precios, como una expresión que se dio en una de las mañaneras a través de la presidenta, ¿no? Generó no solo el tema de la oposición de censurar, cuestionar este tema, de que compráramos artículos, si no teníamos para algo, compráramos algo más barato, como también
los ciudadanos empezaron a hacer sátira de esto. Vamos a ver qué influencers y que no precisamente los medios de comunicación tradicionales esta vez tomaron el protagonismo y la amplificación de esto. Y también como ese otro movimiento de que la gente lo convirtiera en algo positivo, ¿no? O sea, si no tienes para Chocomil, puedes comprar tal cosa. Y aquí hay áreas de oportunidad para todos. Hay un área de oportunidad para que la oposición refresque su comunicación, para que el gobierno actual entienda que puede encauzar esta parte de memes, de sátira, en algo positivo, en algo de llevarlo al consumo local, al consumo nacional. ¿Cómo se conjuga más allá de lo negativo? ¿Cómo podemos realmente restablecer una comunicación con el ciudadano, como decíamos y como creemos Rodrigo y yo, por toda esta experiencia que hemos tenido en los análisis, toma el micrófono en estos espacios? Y algo muy, muy interesante, que de hecho cuando analizamos el tema, el suceso en Jalisco y la captura del Mencho, cómo empieza a verse esta IA no solo explicada o manifestada en temas de bots, granja de bots o estas cuentas no orgánicas como nosotros denominamos, sino que ya los ciudadanos van a buscar ahí una validación, a buscar información adicional, no se quedan ni con los medios tradicionales, incluso ni con la parte de la burbuja a la que se sienten identificados, ni con lo que dice el gobierno. Empieza a preguntarse sobre otras cosas. Entonces, si bien no es 100% confiable por todos estos temas de los sesgos y demás que hemos explicado y los algoritmos que hemos ya conversado y explicado en otras ocasiones, hemos visto el papel que está jugando Kroc en esta conversación. Y el papel que está jugando es porque los ciudadanos, los que mantienen esta conversación, los que amplifican muchas veces los temas, los que traen a la discusión los temas, que son estos ciudadanos que aquí también están, pues buscan, digamos, esta otra fuente para validar información, para conocer algo más de los temas. Estos son, a grandes rasgos, los principales insights que vemos. Esto va muy influido, digamos, a un tema económico, pero vista desde la cotidianidad del ciudadano, de los medios, del gobierno y, por supuesto, también de la oposición. Muy enmarcado al tema de México, donde Rodrigo nos va a compartir algunos insights y, como siempre, comentarles que tenemos varias vías que ustedes puedan obtener todo el informe, todo el análisis. Obviamente a través de nuestras redes sociales les hacemos llegar. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube y en ambos espacios estamos ya iniciando una nueva modalidad más interactiva para ustedes, donde les compartimos un dashboard de estos análisis para que ustedes puedan, digamos, jugar con ciertas variables y puedan hacer otros descubrimientos. ¿Qué buscamos con esto? Pues buscamos que ustedes puedan seguir la conversación en estos espacios que seguimos y queremos mantener desde Vicin, en este caso a través de Rodrigo y una servidora. Entonces, le cedo la palabra a Rodrigo para que nos hable de cómo ha estado estructurado, cómo le hemos dado seguimiento a la escucha social, al humor social y precisamente que hemos estado descubriendo. Adelante, Rodrigo. Sí, justamente, digo, retomando un punto de la parte de la interactiva, es no solo, ahora sí que estos análisis no solo son, o sea, no se sacan nada más así porque sí, ¿no? O sea, al final es un dato que se tiene y del que se puede justamente visualizar y por eso se pueden armar este tipo de dashboards, así como lo estamos mostrando ahorita, de las diferentes gráficas e indicadores que tenemos para justamente nosotros realizar este tipo de análisis. Entonces, para eso la manera interactiva que hemos visto que la gente a veces no le da tiempo de leer, entonces es más fácil de manera ya como rápida o tal vez entender de dónde viene este insight con la manera más visual, ¿no? Del gráfico.
Iniciamos justamente con esa parte de, con este tema en particular, de cómo esta semana fue lo que tuvo es este pico y este crecimiento. Entonces, la parte de los precios aquí en México, un tema del que pues al mexicano pues, le afecta, ¿no? Por la parte del bolsillo y en su vivienda diaria, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver es, este tema no es solo el pico de esta semana, ¿no? Sino la evolución de este tema en general, de cómo ha ido ya desde varios meses atrás, de cómo se ha ido hablando, principalmente el tema de la gasolina, cómo fue evolucionando ya con temas geopolíticos en el tema de Irán y Estados Unidos, cómo inició este conflicto con ellos, cómo eso impactó globalmente. Y ahora esta semana parece que esta burbuja pues, ya reventó en cuanto a los precios de que ya no eran sostenibles, junto con, como se mencionaba, la parte del mencho de la violencia que se vive hoy en día en México. Todo esto, pues al final son factores, ¿no? Que quizás no nos damos cuenta o no los relacionamos, pero se juntan para todo para el tema de los precios, ¿no? Entonces, pues sí, la noticia principal fue el incremento del kilo de tortilla, también de otros productos como también el jitomate, el limón, creo que productos de la canasta básica en general, ¿no? Porque, bueno, ahora nos hacemos la pregunta de qué mexicano casi casi no consume tortilla, porque se dice, ¿no? Si no consumes tortilla, pues básicamente no eres mexicano, ¿no? Entonces, eh, o sea, aquí ver no solo este pico de esta noticia, sino la continuación que hay en cuanto a la noticia, nosotros teniendo el impacto que salió el 15 de noviembre, bueno, el 14 de noviembre la noticia, cómo siguen surgiendo más noticias, el 16 la continuación y ya la presidenta salir a hacer más comentarios sobre este tema, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ver, o sea, toda esta evolución del tema para saber el comportamiento y también mm, crear un indicador de, o sea, que la conversación o sea, es latente, o sea, es un tema que se vive y que la gente está opinando, ¿no? Entonces, eh, de aquí, o sea, como reflexión es dejarlo de que no solo es un tema que surgió de la nada, sino ya se iba acumulando y al final terminó saliendo ahorita, ¿no? Entonces, pues las acciones que se vayan a tomar con respecto a esto también va a determinar la curva, dependiendo la curva de los resultados y no solo de lo que vaya saliendo, sino también del sentimiento, de cómo la gente vaya a tener la percepción de las medidas que se vayan tomando, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes que quería tomar y retomando lo que comentó Maureen es el tema de Grok, ¿no? La parte de esta inteligencia artificial que se está utilizando y lo vemos más que nada por el consumo de Twitter que se tiene hoy en día. En la mayoría de los temas que siempre hemos analizado, Twitter siempre mantiene un 80% en la cantidad de resultados que nosotros vemos. Eso pues lo podemos ver como un insight de que siempre el debate de los temas y sobre todo políticos se mantiene muy presente en Twitter. Esto siempre se ha abierto la plataforma o siempre se ha percibido la plataforma de Twitter, o bueno, en este caso también ya conocida como X, para tener estas como confrontaciones de la gente. Y creo que también es un sentido de que la gente tiene como este sentido de puedo dar mi opinión más fácil o puedo escribir lo que está pasando más fácil en esta red que en otras. Digo, en Instagram y en Facebook. Generalmente Instagram, si nos damos cuenta, es más como eh, más visual en el sentido de que la gente comparte algo que esté pasando ya como tal o lugares específicos. O sea, es una red más visual y por eso, o sea, el dar una opinión quizás no abre tanto el debate en Twitter, digo, en Instagram. Y Facebook, siento que también ya se generó un nicho en cuanto a la demográfica de la gente que consume Facebook. Y es algo que ya, si hoy se pregunta, Facebook ya se considera para gente mayor. O sea, no es tanto
ya los jóvenes o la generación, pues ya la siguiente, digamos, no consume tanto Facebook, ya se concentra más en otras redes como Instagram, luego quizás de Snapchat, TikTok, sobre todo. TikTok es una red importante en la que se está enfocando. Entonces, Twitter es nuestra principal fuente de debate, pero digo, de todas maneras no hay que dejar esas redes o nada más por sentadas, porque de todas maneras los medios siguen utilizando estas otras redes para hacer publicaciones, ¿no? Y ahí es donde, como vemos, se va distribuyendo el engagement. No es de que, a pesar de que Twitter tenga o sea, una mayor cantidad de resultados, no significa que domine la parte del engagement. Sí tiene la mayoría de la parte, pero ahí es donde ganan terreno las demás redes, porque los medios tradicionales obviamente lo que quieren hacer es amplificar el alcance de las noticias que puedan llegar a tener. En este caso lo publican en todas las redes posibles para que de ahí tal vez ya si tienen un artículo como tal o algo más específico, el primer punto de contacto sea su red de Facebook o Instagram y así. Y entonces te digan, ¿quieres leer como el artículo completo? Ya dirígete a nuestra página principal. Entonces, por eso no es que no hay que dejar sentado como tal a las demás redes, a pesar de que sea como la principal fuente de debate Twitter, no hay que dejar a los demás. Y bueno, ya relacionándolo más con la parte de la IA de Grok, pues es porque pues justamente pertenece a Twitter, ¿no? Entonces, y ahí es donde la gente lo utiliza. Entonces, el número de resultados que va generando Grok con todas las consultas que hace la gente es lo que también ayuda a que este Twitter gane este dominio, digamos, de las redes. Pero no es solo ver que está utilizando Grok, sino ver para qué la están utilizando. Porque, digo, una persona en su uso diario de día a día, lo que puede ver es, pues básicamente, que de repente ves un video y te da curiosidad saber, pues, por qué, o sea, a qué pertenece o de qué es, ¿no? Pero no es solo saber eso, sino, ¿cómo llamarlo? Es la intención que tiene la gente de informarse, o sea, no es solo el utilizarlo de manera banal o de manera coloquial, sino también ya en este tipo de noticias ya la gente informarse y validar o tener una segunda opinión sobre los datos que a veces se presentan. Entonces, eso también genera o sería como un insight que lo pueden tomar cualquier medio o persona que haga eso, que la gente hoy en día ya sí tiene ese chip de desconfianza, pero ¿a quién lo están depositando? O sea, si ellos tienen esa investigación o ya estamos notando que lo están depositando en una inteligencia artificial, que sí se alimenta de pues se supone que tiene una base de datos muy amplia y todo lo que podemos pensar, pero de todas maneras no es 100% cierta, ¿no? Entonces, sin importar a quién le preguntes, de todas maneras, que no se pierda este sentido de investigación propio para validar, ¿no? Entonces, eso también es un comportamiento que la gente con esta nueva era de la inteligencia artificial cada vez se va notando más y pues es un punto a focalizar. Entonces, Sí. ujú, Ahí yo quería, justo que tocaste este tema de la IA, cuando empezamos ujú, a ver todo lo de la IA, todo lo que conocemos históricamente, bueno, siempre la política, los políticos han sido cuestionados, pero lo que hemos estado viendo, y lo demuestra esto que nos compartes con Grok, es que la gente sigue buscando validación. O sea, ese nivel de lo peligroso, o yo diría una delgada línea de peligrosidad en esto, y peligrosidad en esto, como tú decías, o sea, es una base de datos, finalmente es una base de datos construida por humanos, donde hay sesgos, ¿no? Sobre todo donde los algoritmos empiezan a detectar estos comportamientos y no muy cuantitativamente, ¿no? Por nuestras acciones en las redes y empiezan a mandarnos ciertas informaciones, para decirlo muy general. Pero el fondo de esto, y por eso comete una línea delgada para seguir sosteniendo la desinformación o finalmente no llegar a una transformación, y es que hay una desconfianza, ¿no?
O sea, la gente busca la validación, o sea, la gente está ávida y es algo que en política siempre ha sido básico, básico no porque sea menor, sino es como la base del hacer la buena política, el buen gobierno, y es construir confianza. Y la construcción de la confianza se da a través de la escucha. Entonces, no se sienten escuchados, no sienten que haya realmente conversación. ¿A quién le presta conversación? Y buscan una conversación, una validación en una inteligencia artificial. Entonces, es algo que se sigue desperdiciando, ¿no? Que no se sigue atendiendo a pesar de tanta tecnología, a pesar de que tenemos todos estos medios, para realmente escuchar y conversar con y desde la ciudadanía, ¿no? Entonces, este me gustaría ampliar con esto que comentaste y muy útil, Rodrigo, y también ver lo que ponías tú en el informe que vamos a estar compartiendo, es cómo se di las redes, ¿no? El uso de las redes, cómo está muy marcado, como tú decías, que Facebook es esta mesa del comedor, ¿no? Me encantó esa definición que le diste, o sea, se vuelve familiar. Entonces, aquí algo importante, y es lo que hemos estado descubriendo, o sea, hay muchos manuales, muchos libros, los mejores horarios para publicar en Instagram, que en LinkedIn, ¿no? Es que Facebook se queda para ciertos sectores y sí, así ha sido la evolución. Sin embargo, hay temas, y es lo que hemos estado conversando Rodrigo y yo con todos estos descubrimientos y estos más de 2 años haciendo con, sostenidamente análisis y escucha, es que sí se convirtió en esa mesa del comedor porque justo ahí son los que muchas veces sostienen la economía familiar, ¿no? Dado el perfil del ciudadano, del humano que está ahí en Facebook, ¿no? Es el que, pues, ve, ¿no? Su concepción del mundo cambia, pero no deja eso de repercutir hacia el resto de, digamos, de las generaciones o de los grupos, que es cuando identificas en este análisis que en Instagram es donde empiezan estos memes, donde se da este fenómeno de como visual, esta cultura visual, y además de Grok, la gente se va a YouTube y a Reddit precisamente para encontrar estos consejos y demás. Entonces, lo que apuntabas ahí, y me gustaría no dejarlo de decir en esta conversación, aun cuando reciban el análisis, es que no solo gubernamental ni político, sino incluso corporativo, cuando vemos temas de esta naturaleza, cualquier estrategia de comunicación para responder o contener esta crisis no se basa solo en textos y comunicación oficial en X, por ejemplo, o irte a un medio de comunicación, sino que tiene que entender el otro lado de la comunicación y tiene que ver que emocional y visualmente tiene que buscar acciones. Entonces, tiene que irse a Instagram, ¿no? Bajo formatos de imágenes, ¿no? Tiene que irse a Facebook, ¿no? Para, digamos, atender, incluso anticipar, contener cualquiera de estas crisis de comunicación. O sea, salirse, como dices, de esta comunicación formal, porque eso finalmente no dejará de incidir en lo negativo. Hubo también temas de sentimientos ahí, Rodrigo, o bueno, adelante con el siguiente tema que traemos. Digo rápidamente nada más para retomar esta parte de la parte familiar es eh, dejarlo también desde la perspectiva de como nuevamente como con esta demografía de la gente que está consumiendo las redes y ahora sí que dejarlo para como de manera más coloquial es, o sea, lo plantearía como cuántas veces no ha sido como la tía o alguien más que ha compartido, te ha compartido algo y generalmente en dónde lo hace, en Facebook o es un post de Facebook, ¿no? Entonces, siento que también por eso es como este comedor familiar, porque ya las noticias que a veces se comparten entre, pues, entre nosotros, a veces generalmente pues son de ese tipo de medio, ¿no? O bueno, se ha percibido más de esa manera. Y también, eh, sí, es
justamente, o sea, las publicaciones que se hacen de ese tipo o que llegan a compartirse más, de momento o se han visto más en este lado de Facebook. Y bueno, ya ahora sí, para mover a la siguiente parte, sobre la parte del sentimiento es, digo, obviamente con este tema del tema de precios, obviamente genera disgusto, o sea, porque nadie pues le agrada, ¿no? Esta parte de que empiece todo suba y pues no parece que haya como un plan, digamos, de acción que se esté realizando. Pero lo interesante es justamente, y se ha visto en otros análisis, es cómo esa lucha entre el neutral y el negativo en este tipo de temas, digo, también hay que leer el contexto, ¿no? Detrás, obviamente no pasa con todos, pero en este tema en particular y que se genera como tendencia en muchos otros, es esta lucha entre el negativo y el neutral y el cómo va a evolucionar la noticia con respecto a las publicaciones que van surgiendo, cómo la gente va interactuando, el lenguaje que va utilizando la gente. O sea, aquí por eso no es como tan, o sea, no uno siempre está ganando que el otro, ¿no? Es una batalla constante en que, o sea, primeramente, como vemos aquí, es el informe de la noticia, ¿no? El disgusto de la gente, la conversación que se empieza a entonar en cuanto a, obviamente, eh, eh, pues sí, los comentarios de las personas que empiezan a decir que cómo puede ser que otra vez estén subiendo las cosas, ya no, nadie se está haciendo nada y todo. Pero nuevamente se empieza a crear ya un debate después cuando ya el gobierno empieza a hablar en el sentido de las soluciones que empiezan a hacer o también los comentarios que empieza a hacer la misma presidenta en cuanto a que creo que no se había autorizado en realmente este cambio del precio de la tortilla, que iba a hablar con los agricultores, nuevamente también con el precio de la gasolina, que iba a también entiendo que la Profeco también ya está poniendo como carpas en ciertas gasolineras que están abusando de los precios, ¿no? Entonces, ahí cambia la conversación ya como a ese debate de, como, si lo vemos de esa manera, es quién realmente tiene el control. O sea, ya parece que no hay, o sea, no se respetan como las instituciones que ya están establecidas para mantener eso, o si estas mismas instituciones no están tomando como que las riendas, digo, es algo que siempre, sí, una frase que luego utilizo mucho. Eh, para ver, o sea, tener ese control, ¿no? Y más que nada, para no generar desinformación, sobre todo porque eso es lo que vuelve a generar el negativo. La desinformación que se genera en las redes es lo que luego provoca el negativo por todas las noticias falsas que luego terminan saliendo, que provocan la negatividad de la gente y a veces las mismas peleas que entre la misma gente se empieza a hacer entre ellos si ellos apoyan un partido y el otro a otro, o sea, y esas discusiones, cómo se terminan colando a este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, tener en cuenta que no, es importante, ¿no? Ver la evolución de los temas, pero, o sea, también verlo como un insight a las instituciones gubernamentales digo, a cualquiera que viva una crisis similar, el cómo su tema se está comportando para ver qué acciones debe tomar, ¿no? Porque bueno, o sea, quizás sí es complicado el que en este tipo, justamente en temas de crisis se vea el positivo, pero que no esté tan por debajo, ¿no? O sea, porque lo vemos casi, o sea, si comparamos justamente la línea positiva junto con las líneas neutral y negativa, pues es básicamente plano, o sea, no parece que haya como algo que esté alentando a la gente, ok, quizás sí estamos viviendo un tema de crisis, pero, o sea, se ve que la solución o algo que planearon o lo que están planteando puede llegar como o me tranquiliza, ¿no? O sea, realmente no está provocando eso. Entonces, sí, el sentimiento siempre va a ser algo muy importante que medir y sí. Sí, y como decías, medir y entender sobre todo o sea, la naturaleza de la evolución de este sentimiento, porque lo que veíamos, retomando este concepto de bola de nieve, es que estos picos no es el momento, ¿no? No es porque fue ese día, es la acumulación de otras conversaciones que quizás no con el mismo peso y o alcance
Cuando digo peso, por el volumen de la conversación y alcance, por quiénes son los que lo están amplificando o desde dónde sale este tema, pues obviamente es este efecto bola de nieve. Entonces genera picos porque se suman otros factores. Entonces es la parte multivariable del análisis y es lo que también siempre queremos transmitirle. O sea, no podemos entender un sentimiento, la evolución de ese sentimiento, el pico de ese sentimiento, solo el momento. Hay que irse hacia atrás y seguir, ¿no?, la evolución, ¿no? Y de hecho, esto surgió precisamente de insight, de banderas rojas, de qué temas estaban colando en todos estos análisis que hemos estado haciendo. O sea, esto es resultado, conformamos esta escucha a partir de insights, por decirlo un poco más técnico, de estos temas que estaban apareciendo y cómo estos temas que fueron apareciendo veíamos que inyectaban alcance, amplificación y picos, ¿no? Entonces, realmente hoy leer un pico de conversación no es puntual. Hay que ver dos cosas, hacia atrás y cómo evoluciona, ¿no? Entonces, y algo importante que me gustaría para hacer el tema de los sentimientos es sí la evolución, pero ver cómo entre el negativo, o sea, hay una reacción 100% negativa, ¿no? Que hay una transición a lo neutral, pero que se vuelve a enganchar, ¿no? A lo negativo. Cosa que con el neutral muchas veces lo que vemos es que algo muy negativo, esta fatiga de lo malo o de las malas noticias, como decimos, pues iba a una meseta de neutralidad o se había mucha semejanza con el negativo y aquí no, ¿no? Como que hay estos disparadores que nos regresan al negativo. Sí, Ahí está. también digo una como reflexión hacia todo esto es el que todos estos análisis al final se ven con datos, o sea, no es también tener como, o sea, verlo tal vez siempre como desde la manera negativa o el análisis siempre como que enfocarse en lo malo que está pasando, es más bien la perspectiva se toma desde los datos que estamos viendo y también desde la gente, lo que está hablando, ¿no? Al final por eso social listening, escucha social, ¿no? Lo que está diciendo la gente. Entonces, pues digo, tomar ese punto importante de que pues ya el dato duro, pues no tiene perspectiva, ¿no? Entonces, Sí, ahí el dato duro sí, no lo adorna, o sea, el dato duro no lo adorna, ¿no? Es resultado de, lo adornes o no, hay una realidad, ¿no? sí, Que y habla de hechos. sí, y ya tal vez para cerrar es el cómo toda esta conversación se va distribuyendo ya como tal bien o establecida en las redes. Entonces, eh, pues digo, lo que más se nota es justamente, pues, o sea, son hashtags que al final son para exponerse a sí mismo, no solo al tema que está pasando, sino también y los medios de noticias obviamente tienen sus propios hashtag que luego se terminan colando en la conversación porque como tienen gran presencia dentro del tema que estamos buscando, pues por eso aparecen luego con tanto auge como lo es Loret, Azucena Fórmula. Entonces, al final son medios, ¿no?, que están compartiendo este tipo de noticias, eh, pero digo, no dejemos fuera pues ya el tema principal, como el que ya se está utilizando tortilla, tortillazo, que es una similitud al gasolinazo precisamente, que ya se tiene así establecido. La Profeco, por el tema que habíamos mencionado antes, de que ya se está yendo a las gasolineras como tal a poner carpas diciendo, oigan, esta gasolinera pues, no está cumpliendo con las normas. Y bueno, ya temas que se cuelan como el tema de Trump, quizás el tema digo ya del Papa León, porque bueno, ya Trump tiene no solo el tema de Irán, o sea, sí es la gasolina un tema importante de Estados Unidos por toda la parte, o sea, la gente básicamente, creo que en Estados Unidos se vive más el cuando la gasolina empieza a subir, creo que se paniquean todavía más de ese lado. Y bueno, Papa León está más involucrado en un tema de una imagen que subió él, pero de todas maneras, cómo estos temas se van colando a la conversación, ¿no?
es importante no, o sea, no dejarlos de fuera, porque pues es algo que pues igualmente está en la escucha, ¿no? Y es importante tenerlo el como o justamente quizás no están tan relacionados, pero de todas maneras son están presentes, ¿no? En la conversación. Entonces, pues sí, al final este tipo de hashtag y cómo o sea, cómo se repiten en las diferentes publicaciones que vamos viendo son los que van entrañando la conversación y cómo la gente los va utilizando. Entonces, eh, quizás dejarlo al final, ya más que nada porque el contexto que dimos antes era lo importante para atender esta parte. Sí, y digo, eso, y como digamos que todo esto finalmente, aun cuando esta conversación termina en choque de narrativas, la gente se apropia, el ciudadano normal, el que vive el día a día, ¿no? Y toma el micrófono, ¿no? Toma este escenario, toma las plataformas para ubicarse, para cuestionar y hacerse escuchar, ¿no? Entonces, hay que seguir, hay que ver, yo también sumaría al cierre, la escucha social no puede verse solamente entre picos, como tú decías, 100% si es negativo o positivo, sino el antes, después y durante la evolución de estas conversaciones, que vuelve a salir, ¿no? Eh, y que hoy, como lo mencionaste también, hay un tema geopolítico y geoeconómico, ¿no? Hoy ya la política, la gestión gubernamental, la comunicación y entender la escucha social, no puedes dejarlo de ver solo en lo local. Tienes que ver cómo lo geopolítico, lo geoeconómico se cuela también en esto, ¿no? Y ahí que nos puedan seguir, que consulten nuestro informe y bueno, te dejo estos minutos para el cierre, Rodrigo. Sí, por último, justamente agregar esta parte de, en regresando a la parte de los hashtags, un tema que quizás me olvidó mencionar, pero también es importante, es recordar que estos hashtags al final cualquiera los puede crear. Entonces, sin importar que pienses que tu voz no va a ser escuchada, aunque utilices un hashtag, hemos notado a veces en las conversaciones que independientemente de que sea una persona que no tenga tantos seguidores a comparación de ya medios grandes o medios tradicionales que tienen ya millones, de todas maneras sus voces terminan siendo escuchadas por que la gente o comparte la opinión o es un buen punto de inicial de debate, entonces que va generando eso. Entonces, pues digo, no olvidar que inicialmente justamente las redes sociales se crearon para que cualquiera pudiera pues dar su opinión sobre los temas, ¿no? Y un hashtag puede ser un medio inicial perfecto del que tal vez a nadie se le ocurrió justamente algo del tortillazo y una persona que podríamos considerarla normal, tal vez fue la primera que lo utilizó y ahí ese punto inicial fue que lo empezó a replicar de que otras publicaciones empezaron a utilizar ese mismo hashtag, ¿no? Entonces, pues no olvidar esa parte de que en la escucha no hay, ¿cómo llamarlo? No No se hay discrimina. un manual, no se discrimina y Sí, no hay un manual que tenga el mismo, el manual no tiene el mismo comportamiento ni por temas, ni por momentos, ni plataformas, ¿no? O sea, puede ser sí, muy personalizado y personalizable. sí. Pues Y pues bueno, ya. tenemos muchos temas. Esto es, de hecho, ya estamos probando otros formatos, como hemos dicho. Esta vez lo que adicionamos es que van a poder tener acceso a un dashboard para ver estas interacciones. Ustedes puedan tener sus propias reflexiones, análisis y sobre todo lo que más nos interesa es que en el siguiente espacio, la siguiente semana, podamos conversar. Ya habrá nuestros envíos para estos temas. Entonces, bueno, les haremos llegar a través de nuestras redes y nuestro canal este análisis y este espacio que tuvimos el día de hoy. Pues muchas gracias, Rodrigo, y prepararnos para lo que sigue.